Bienvenidos a Audionovelas 83. Si lo escuchas en otro lado es que fue robado. Himai Seikatsu volumen 8 parte 1. Prólogo. Asamura Yuta. La avenida de los árboles de cerezos estaba ahora completamente cubierta de hojas. Mientras caminaba por la estrecha calle que servía de ruta a mi escuela y subía por la pendiente suavemente sinuosa, pude ver el Instituto Suisei asomar desde el otro lado de la colina. Miro el reloj, aún tengo tiempo de sobra para llegar al gimnasio antes de que empiece la ceremonia de inauguración. Tarde o no, acelero el paso y me apresuro a llegar a la entrada de la escuela. Mi clase cambia el día de hoy, así que lo primero que tenía que hacer era comprobar en cuál me había tocado. Un poco más adelante de las taquillas, los alumnos se agolpaban en torno a un gran trozo de papel pegado a la pared en el que aparecía la lista de las clases, en el que figuraban los nombres de los alumnos por orden de clase. Como alguien que apenas tenía amigos íntimos en la escuela, o mejor dicho, especialmente en la escuela, me ponía un poco nervioso. Hasta nuestro segundo año, Maru había estado en la misma clase que yo, así que era relativamente fácil sentirse cómodo en clase. No es que me preocupe mucho sentirme solo, pero como estudiante, hay muchas veces en las que hay que trabajar en grupo, y saber que hay alguien ahí que te cubre las espaldas te hace la vida mucho más fácil en esos momentos. Así que decir que debería salir un poco de mi caparazón y ser más amigable con mis compañeros día a día sería un argumento razonable. Pero, de nuevo, a veces siento que invertir demasiada energía en las relaciones no vale la pena. Bueno, creo que tener unos cuantos amigos a los que recurrir en época de exámenes es bastante conveniente, pero por otro lado, probablemente le estoy dando demasiadas vueltas. Y Maru diría algo sarcástico como, tu tolerancia a la soledad es demasiado alta. Cuando la multitud se redujo un poco, me deslicé entre el grupo de estudiantes y escudriñé cuidadosamente la lista de clase en busca de mi nombre, empezando por el principio. ¿Cómo? Nuestros nombres estaban ordenados alfabéticamente, tener Asamura como apellido. Resultaba bastante cómodo en momentos como este, solo conseguir la lista desde el principio, encontraría mi nombre rápidamente. Veamos, no en la clase 1, ni en la clase 2. Tampoco en la clase 3, deslicé mi mirada más a la derecha y HM. Una luz dorada bailó en el borde de mi visión, instintivamente me giré para mirarla y vi a una chica con el pelo ligeramente más largo y brillante a mi derecha, fruncía el ceño ligeramente, mirando atentamente la lista de clase. Ayases aquí. Estudiante de tercer curso en el Instituto Suisei, y mi hermanastra. Mi padre y su madre se casaron el pasado junio y nos convertimos en hermanastros. Me quedé mirándola un rato, el pelo de Ayase-san, que solía llevar corto, había crecido hasta alcanzar casi la misma longitud que tenía cuando nos conocimos, tenía el mismo peinado y la misma apariencia, pero la impresión que me da ahora está muy lejos de la que tenía. Entonces, con diferente, no me refiero a su aspecto, ni a su llamativo color de pelo, ni a su maquillaje de aspecto natural que era lo bastante sutil como para no incumplir ninguna norma escolar. No, era su expresión facial. Ayase-san odiaba que le hicieran fotos porque pensaba que sus ojos intimidaban, pero no era por el aspecto natural de su cara, probablemente era porque siempre estaba tensa con los demás, y esa tensión se reflejaba sobre todo en su cara. Mi impresión de ella había cambiado lo suficiente como para comprender la razón de este cambio. Cuando nos conocimos, daba la sensación de ser un animal salvaje, siempre en guardia y dispuesta a morder cualquier cosa que intentara hacerle daño, aunque probablemente se enfadaría si se lo dijera a la cara. Cuando nos conocimos, daba la sensación de ser un animal salvaje, siempre en guardia y dispuesta a morder cualquier cosa que intentara hacerle daño, aunque probablemente se enfadaría si se lo dijera a la cara. Pero ahora entiendo por qué Ayase-san se refería a su maquillaje y su ropa como armamento.
Creo que su recelo provenía de su desconfianza hacia su padre biológico, que se divorció de su madre. Yo también tenía sentimientos amargos hacia uno de mis padres biológicos. Mi madre, que se había divorciado de mi padre, así que podía entender de dónde venía, quizá porque llevábamos mucho tiempo viviendo bajo el mismo techo y poco a poco había llegado a entenderla mejor. Asamura-kun. De repente, se giró hacia mí y habló. Oh, Ayase-san. HM. Perdona, ¿te he sorprendido? No, la verdad es que no. No estaba del todo equivocada, me sorprendió un poco, ya que no solemos tener conversaciones demasiado amistosas cuando estamos en la escuela. Además, me sentí un poco incómodo conmigo mismo porque llevaba un buen rato mirándola fijamente. Este año estamos en la misma clase, llevémonos bien. Volví a la lista de clases, había comprobado hasta la clase 3, entonces, eso significa clase 4. Asamura Yuta estaba impreso en la parte superior, justo al lado de Ayase Saki. Oh, tienes razón. En serio. Espera, no me digas que no querías estar en la misma clase que yo, refunfuñó Ayase-san, sonando un poco molesta. Me apresuré a explicarle. No es eso. Supuse que no solían poner a los familiares en la misma clase. No sabía si realmente había una regla como esa, pero la escuela sabía que Ayase-san y yo éramos familia ahora, supuse que nos separarían en clases diferentes. Esa no es realmente una regla, ¿verdad? Ahora que lo mencionaba, ya no estaba tan seguro. Rebuscando en mis recuerdos, me acordé de que había gemelos y primos en mi instituto que habían puesto juntos en la misma clase. Parecía todo un reto equilibrar a los alumnos en función de sus capacidades académicas y sus personalidades en cada clase, por no hablar de tener que considerar además sus relaciones y amistades. Ahora que lo mencionas, no creo que lo sea. De todas formas, parece que ya no estoy en la misma clase que Maaya. En serio. Lo mismo va para ti, ¿verdad? Volví a mirar la lista de clase. Veamos. Maru no está, la escaneé de nuevo y vi el nombre de Maru en la clase 3. Maaya está en la clase 3. Entonces eso significa que Maru está con ella, supongo. Con esos dos juntos, seguramente será una clase formidable, no sé de qué manera, pero aún así. Dado que nuestras clases están una al lado de la otra, probablemente tendremos educación física juntos, pero en el tercer año, habrá más clases separadas por trayectorias profesionales, por lo que probablemente no importe tanto que no estemos todos en la misma clase. Como las clases que elegíamos variaban en función de si queríamos cursar ciencias o humanidades, o si aspirábamos a una universidad nacional o privada o no, ser separados en diferentes aulas sucedería con más frecuencia que antes. Maaya quiere estudiar ciencias. ¿No es un poco sorprendente? Ahora que lo pienso, estoy bastante seguro de que Maru también quería estudiar un campo relacionado con la ciencia también, esos dos podrían ser más parecidos de lo que pensaba. Ella dijo que su sueño es ser una científica loca, superíndice 1. ¿No es eso de algún anime? ¿Lo es? Tal vez fue solo una de sus bromas. Quizá. Los dos ladeamos la cabeza, sin entenderlo. Bueno, en fin, que tengas un buen año juntos, Asamura-kun. Lo mismo digo, Ayase-san. En cualquier caso, vamos a pasar un año juntos en la misma aula en la misma escuela a partir de ahora, en pocas palabras, estaba muy contento. Mientras caminábamos codo con codo hacia la ceremonia de apertura, hablábamos de cosas así. Ya no había nadie a nuestro alrededor, todo el mundo se había apresurado a ir al gimnasio. Por eso podíamos caminar despacio y hablar así. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Ayase-san preguntó. ¿Quieres decir en la escuela?
Todavía no habíamos hecho público que éramos hermanastros, no queremos atraer atención innecesaria o convertirnos en el tema de conversaciones extrañas. Elegí mis palabras con cuidado, para ser sincero, creo que está bien mantener las cosas como hasta ahora, por ejemplo, deberíamos poder pasear y charlar sobre cosas como por qué acabamos en la misma clase, como estamos haciendo ahora. Supongo que es normal que los estudiantes hagan cosas así. Ayase-san rió entre dientes. Así que más o menos actuar como compañeros de clase normales, ¿no? Cierto, no sería normal salirnos de nuestro camino para evitar hablar. Entiendo, Ayase-san dijo, asintiendo. Pero aún así. Considerando la personalidad de Ayase-san, probablemente no será capaz de hablar tan fácilmente conmigo en la escuela como lo hace en casa, y como Maru ya no va a estar en la misma clase que yo, es prácticamente un hecho que habrá más veces en las que no hablaré con nadie en la escuela. Abril 19, lunes. Asamura Yuta. Los pétalos de cerezo en flor ya no cubrían las cunetas, y la ciudad se había decorado con vibrantes tonos verdes. Era un espectáculo que veía todos los años, los pétalos rosas desechados por los árboles que les daban vida, y el paisaje cambiaba a medida que la primavera tardía se afianzaba, siempre era siempre igual. Pero para nosotros, los estudiantes de secundaria, no todo seguía igual, pasar de curso era un cambio significativo para nosotros, el número de escaleras que teníamos que subimos para llegar a nuestro salón de clases aumentaron en 1, mirando por la ventana desde nuestro nuevo punto de vista, podíamos ver las hileras de árboles alineados afuera, y nuestra vista de los terrenos de la escuela se extendía más lejos que antes. Estas pequeñas diferencias bastaban para hacernos sentir un paso más cerca de la edad adulta que el año anterior. Lo mismo ocurría con el interior de las aulas, entre las filas de alumnos ordenados, una sexta parte de las caras conocidas del año anterior habían desaparecido, sustituidas por otras nuevas. Naturalmente, eso significaba que el ambiente de la clase también había cambiado, y me costó un poco acostumbrarme. Busqué en mi mochila el libro de texto y empecé a prepararme para la primera clase, de paso. Tomé mi cuaderno y un portaminas para tomar apuntes. Ahora que estábamos en la misma clase, el asiento de Ayase-san estaba 2 filas por delante. Y una a la derecha del mío, apenas podía distinguir su pelo de colores brillantes entre el grupo de chicas cercanas. He cumplido mi promesa a Ayase-san y no he hablado mucho con ella en la escuela. Bueno, tampoco es que tenga muchas oportunidades de hablar con chicas de forma natural. Las chicas charlaban enérgicamente en círculo, a pesar de que solo disponen de 10 minutos. Después de que termine la clase y empiece la siguiente, no tengo ni idea de cómo tienen tanto de lo que hablar. Ayase-san parecía estar mezclándose con el grupo bastante bien, participando en sus conversaciones con normalidad sin parecer una extraña, parecía haberse tomado con calma los cambios provocados por la reorganización de la clase. A mí me pasa todo lo contrario. Ahora que lo pienso, ayer, cuando estaba con Maru en educación física, me dijo, oye, Asamura, estoy preocupado por ti. ¿Estás comiendo solo? Le dije que no me importaba mucho y que no se preocupara. Pero entonces me di cuenta, hoy ya es 19. Abril estaba a punto de terminar, si no me acerco a mis nuevos compañeros de clase pronto, no voy a tener que muchas oportunidades antes de la Golden Week en solo 10 días. La Golden Week se acerca muy pronto, ¿eh? Es un poco molesto que acabamos de llegar a conocernos, pero no podremos vernos por un tiempo, escuché decir a una chica del grupo. Decir. Era exactamente lo que acababa de pensar, así que no pude evitar escuchar a escondidas. La chica que lo dijo parecía decepcionada, con los hombros caídos, las otras chicas a su alrededor le daban palmaditas en la espalda y le acariciaban la cabeza. ¡Qué mono eres, Rashou-chan! Yo también me sentiré sola. Hubo un coro de acuerdo, y uno de ellos siguió con una sugerencia de ir al karaoke juntos.
Ayase-san, ¿tienes planes para la Golden Week? El corazón me dio un vuelco al oír el nombre que salió de la boca de Rashou-chan. Entre la multitud de chicas, Ayase-san dijo, probablemente solo voy a estudiar para los simulacros de examen. Vas muy en serio, ¿no? ¿Tú crees? Ajá, lo siento si esto suena grosero, pero tengo la sensación de que eres una persona muy seria cuando hablo contigo. Quiero decir, todos estamos haciendo exámenes de ingreso, pero aún así, solo hay una Golden Week este año, ¿sabes? Solo hay una Golden Week sea el año que sea. Pero, Ayase-san, pasar todo el tiempo estudiando suena aburrido. ¿No quieres hacer otras cosas? Otras cosas. ¿Cómo qué? Como hacer cosas con tu novio, por ejemplo. Se atajó Rashou-chan con una tos. Me resultaba extraño que se avergonzara de su propia sugerencia, realmente no podía entenderla bien. Ups, definitivamente estoy escuchando a escondidas, ¿no? Hey, chicos. Nada de escuchar a escondidas. Gritó una de las chicas, la representante de nuestra clase. Todos los chicos volvieron la cara al unísono, siendo también uno de ellos, sentí el soken. El fondo de mi corazón, pero un chico engreído no lo toleraría y gritó, oye, no estoy escuchando, puedo oírte, eso es todo. ¿Todavía está en la escuela primaria? ¿Aún estás en la escuela primaria? Las risas se extendieron por todo el salón de clases, mientras el representante de la clase prácticamente decía lo que todos pensábamos, incluso los chicos que fingían no escucharse. Estaban riendo, mirando alrededor, todos tenían sonrisas medio divertidas y medio serias en sus caras. Parece que me uní a una buena clase, sentí un calor extenderse por mi pecho. De todos modos, ¿qué quieres decir con hacer cosas que se supone que debemos hacer realmente? Oh. Ayase-san, ¿tienes novio? Eso no es lo que quise decir. Quiero decir, simplemente hacer cosas con chicos en general. Entonces significa que estás interesada. La representante de la clase sonrió, como si hubiera dado en el blanco. No, no en particular. Bueno, podrías tener citas. Citas. Ya sabes, como comer juntos, ver películas, pasar el rato en casa o preparar la cena con él. Cosas así. Veo. Eso es todo. Bueno, sí, pero estás diciendo que quieres hacer más que eso, Ayase-san. Inmediatamente surgieron murmullos de los demás estudiantes. Los labios de Ayase-san se movieron mientras intentaba decir, no, no es eso. Pero justo antes de que pudiera, sonó el timbre del primer periodo y la puerta del aula se abrió con un chasquido brusco. El profesor de literatura japonesa moderna entró, el ruido y la charla en el salón se calmó gradualmente. Mientras miraba la espalda de Ayase-san, reflexioné sobre la conversación. Comer, mirar películas y cocinar juntos en casa, ¿verdad? Ya hemos hecho todo eso. La respuesta de Ayase-san fue algo así como, eso es todo. Pero eso no significaba que ella realmente quisiera hacer más, ¿no? De todos modos, no es algo en lo que debería estar pensando tan temprano durante el primer periodo. Eché un vistazo al rostro de Ayase-san, nuestros ojos se encontraron, parecía un poco incómoda y apartó la mirada rápidamente para mirar hacia la pizarra. Ayase-san y yo hemos estado haciendo contacto visual con más frecuencia en clase últimamente. No sé si fue solo por casualidad, o fue porque inconscientemente la seguí con mis ojos. Tal vez sea porque la he estado observando tanto que me sorprendió mirándola cuando miré y terminamos mirándonos a los ojos. Murakun. Y como soñaba despierto con cosas así, a veces perdía la concentración. Asamura-kun. Asamura-kun. Ese sí. Ni siquiera me di cuenta de que la maestra me llamaba por mi nombre, eso fue un claro indicio
De cómo que tampoco estuve prestando atención. Continúa leyendo desde donde lo dejamos. Con el libro de texto en la mano, me levanté apresuradamente y comencé a leerle a la clase. Según las instrucciones. Eso es suficiente por ahora, dijo la maestra, y suspiré aliviado mientras me recostaba. Abajo. Si bien el verso era breve, la literatura del periodo Meiji todavía nos resultaba difícil leer a los estudiantes de hoy en día. Seguí con mis ojos el versículo que acababa de leer en clase. En verdad, yo que ahora regresó al este, no soy el mismo que emprendió su viaje. Viaje a Occidente en el pasado. Superíndice 1. No eres el mismo que tu yo pasado, ¿eh? El siguiente es Ayase-san. Sí. Una voz bien hablada me llamó la atención y levanté la vista. Ayase-san se levantó de su escritorio, comenzó a leer el libro de texto, su voz tranquilizadora recitando con calma el texto. Antiguo pasó lentamente por el aula y llegó a mis oídos. Ella es realmente buena leyendo. Literatura japonesa, ¿no? Ha pasado casi un año desde que nuestros padres se volvieron a casar y empezamos a vivir juntos, pero aún así todavía descubría lados nuevos y sorprendentes de mi hermanastra, y cada vez que los descubro me siento impresionada de ella. Eso es suficiente. Bien hecho. Muchas gracias. Nuestro profesor de literatura japonesa moderna era del tipo que elogiaba incluso las cosas más pequeñas. Como saber un idioma difícil. La representante de la clase, sentada al lado de Ayase-san, le dio una palmadita en el hombro. Mientras ella volvía a sentarse. Tienes una voz muy bonita, Ayase-san. Ayase-san le devolvió la sonrisa a la representante de la clase con una pequeña suya. Me pregunto si Ayase-san de hace un año le habría devuelto la sonrisa así. Ella probablemente habría simplemente dicho un «gracias», con voz distante sin cambiar su expresión en absoluto. No pude precisar exactamente cuándo, pero en algún momento del camino Ayase-san había cambiado. Había mantenido su personalidad central, sin esforzarse demasiado en complacer a los demás, pero no seguía siendo la misma del pasado cuando solía llamar a Narasaka-san su única amiga cercana. Ahora hablaba casualmente con las chicas de nuestra clase, no solo con Narasaka-san o las personas con las que fue a la piscina el verano pasado, sino que también con compañeros de clase que solo había conocido cuando comenzó el nuevo año escolar. La representante de clase fue uno de esos, a menudo la llamaban Rep Class en lugar de su nombre real, tal vez por sus desbordantes cualidades de liderazgo. Ayase-san ahora hablaba con ella como si nada. Apenas han pasado 2 semanas desde que comenzó el nuevo año escolar, pero ya se está haciendo amiga de los compañeros de clase que acaba de conocer. Estoy realmente sorprendido de lo mucho que había cambiado. ¿He crecido yo también? Recordé lo que pasó cuando fuimos a casa de mis abuelos para pasar el año nuevo. Mi abuelo había estado hablando mal de Ayase-san, y yo salté en su defensa. Saki es una persona amable, sincera y verdaderamente trabajadora, le había dicho. Sí, ella siempre está haciendo lo mejor que puede. También quería superar algo en lo que también era malo. Pensé en Ayase-san charlando con las otras chicas antes. Como ella, tal vez debería intentar ser más positivo y sociable con otras personas. Maru me dijo una vez que no mostraba suficiente interés en los demás. Apoyé la barbilla en la mano, perdido en mis pensamientos, estaba mirando el pizarrón. Cuando me llamaron de nuevo por mi nombre, y como no había estado escuchando, no supe cómo responder. En esta época, no tenía mucho sentido intentar mentir, así que pensé que sería honesto. No sé. No he preguntado nada todavía. Ah. Toda la clase se echó a reír. Supongo que me he estado distrayendo demasiado. Logré responder la pregunta del profesor sin llamar más la atención y pronto llegó el recreo. Yaashida se acercó a mi escritorio para clavar un cuchillo. Asamura, te había clasificado como el tipo serio,
Pero resulta que eres de los que se quedan dormidos en clase, ¿eh? Estuve despierto todo el tiempo. ¿Te quedaste despierto hasta tarde anoche? ¿Estabas viendo pornografía o algo así? No, nada de eso. Simplemente me distraje un poco. Ya veo, pero eso es bastante inusual para ti, ¿verdad? SH, supongo que sí. Bueno, probablemente tuve una impresión equivocada, sinceramente, no hablamos mucho hasta el viaje escolar. Respondí con un, supongo que sí. Y Asida y yo estábamos en la misma clase en nuestro segundo año, pero en realidad no hablé con nadie excepto con Maru, así que mi relación con él no es ninguna diferente ahora de lo que era antes de la reorganización de clases. Llegué a conocerlo un poco mejor durante nuestro viaje escolar cuando Asida, Maru y yo compartimos una habitación. Era un chico bastante amigable y fue el primero en hablar conmigo después del cambio de clase. Parece que estamos en la misma clase otra vez, llevémonos bien, amigo. Desde entonces, charló conmigo en algunas ocasiones. A diferencia de Maru, no tengo mucho en común con Asida, así que, por extensión, no había mucho de lo que pudiéramos hablar. Sin embargo, Asida era un buen tipo y estaba satisfecho con mis vagas respuestas. No había sido asertivo al entablar una conversación. Antes y yo lo sabía bien después de todo, habían pasado 2 semanas enteras. Pero sí. Quisiera iniciar una conversación, ¿de qué debería hablar? Hola, Asida. Mierda, ¿qué digo ahora? Si fuera Maru, fácilmente se me ocurriría un tema, pero ahora, cuando intento tener una conversación informal como esta, no se me ocurre nada de qué hablar. ¿Y qué me dices de ti? Mi pregunta no fue realmente un tema de conversación, lo sé. Si me hubieran preguntado, entonces, ¿y tú? No sabría qué decir. Sé que fue un intento lamentable de iniciar una conversación, pero Asida, siendo el buen chico que era, aceptó mi intento descuidado. Bueno, por las noches suelo escuchar música o ver vídeos. Supongo que Asida interpretó mi pregunta vaga y sin sentido como, si te quedas despierto tarde, ¿qué haces? Luego enumeró algunas de sus canciones favoritas, pero yo no había oído hablar de ninguna de ellas antes, así que intenté buscarlos en mi teléfono. Veamos. Oh, esa es la canción de apertura de un anime. ¿De verdad? Eso es lo que dice aquí, dije, mostrándole los resultados de la búsqueda. Él respondió. Wow, yo no lo sabía, así que supuse que solo conocía la canción porque estaba de moda y no porque estaba interesado en el anime o el manga, y Asida agregó que no veía anime ni lee mucho manga. Yo principalmente leo libros y manga, pero gracias a la influencia de Maru, también vi algo de anime nocturno, pero, sorprendentemente, todavía estaba atrasado en las últimas tendencias y no conocía esa canción en particular. Hice una búsqueda rápida y encontré que el sitio web oficial del anime publicó la canción como promoción. Tomé una nota mental para comprobarlo más tarde. Eres un muy buen tipo, Asamura. Sorprendido, levanté la vista de la pantalla del teléfono inteligente. ¿Por qué? Quiero decir, si no supieras sobre la canción, podrías haberla dejado de lado, pero hiciste todo lo posible para buscarla y estar en la misma página que yo. Realmente eres diferente. Hombre. ¿Realmente hago eso? Honestamente, no estoy seguro de si eso es cierto. Sé que soy parcial cuando se trata de mis géneros favoritos, no solo con libros, sino también con música y películas. Un prejuicio podría conducir a la estrechez de miras, la arrogancia y el narcisismo. Tuve miedo de convertirme en una persona cerrada, y es por eso que cuando leo libros, intento no solo leer ficción, sino también literatura que profundice en la filosofía japonesa, los negocios, las autobiografías, la divulgación científica, la historia, etc.
El sesgo es otra forma más de la individualidad, por lo que su existencia es inevitable, pero he tratado de evitar estar obsesionado con ello. Cuando se trata de música, no quiero que la ignorancia sea la razón por la que no escuché una canción, y si de todos modos voy a escuchar algo, ¿por qué no disfrutarlo? Entonces le expliqué mis razones a Yacida. Ah, ya veo. Realmente no lo entiendo, pero está bien. Significa que me gusta escuchar a los demás hablar sobre cosas que les gustan algo más. ¿En lo que hayas estado últimamente? Entendido. Si es así, entonces mis recomendaciones son: Yacida habló sobre los youtubers, las canciones populares, los dramas y cosas similares que le gustaban. En su mayoría eran géneros nuevos y desconocidos para mí. Por lo general, Maru solo me recomendaba ver transmisiones en vivo de juegos de VTuber. Intenté seguir la conversación buscando palabras desconocidas en mi teléfono cada vez que surgían, aunque no estaba segura de si esto contaba como una conversación adecuada. ¿Así es una pequeña charla? De cualquier manera, logré salir adelante durante el resto del recreo, me parece impresionante con qué facilidad todos los demás pueden hacer cosas como esta. Mientras sonaba el timbre de inicio de clase saliendo del altavoz de la clase, Yacida regresó a su asiento. Levanté la vista después de abrir mi libro de texto y vislumbré un cabello de color brillante pasando por mi línea de visión. Por un breve momento, mis ojos se encontraron con los de Ayase-san. Ella rápidamente le dio la espalda y miró hacia el pizarrón, pero definitivamente sentí que había estado mirándome. O tal vez es porque siempre la estoy buscando conscientemente que noto cosas como eso. Después de la escuela, hice una parada en casa antes de dirigirme a la librería donde trabajo. Mi gerente me llamó cuando entré a la oficina. Asamura, ven aquí un momento. La cuestión es que Yomiuri-kun me envió un mensaje diciendo que no podrá trabajar todos sus turnos esta semana porque saldrá a buscar trabajo. Hoy, solo había 4 personas trabajando, Ayase-san, yo y 2 estudiantes universitarios que recién comenzaron esta primavera. Entonces, sin querer, me he convertido en el miembro del personal con más experiencia. Asamura-kun, creo que tienes la suficiente experiencia para saber esto ya, pero manejarlas devoluciones va a ser bastante difícil esta semana. Ah, sí. Supongo que sí. La próxima semana comienza la Semana Dorada, un feriado largo, por lo que las entregas iban a detenerse. En otras palabras, las revistas que deberían llegar el lunes no llegarían. Esto plantea un problema para nuestros clientes. La gente quiere leer sus revistas regulares, y si se publica un libro cada mes, esperan que esté disponible en las librerías el día 25. Si es un problema para los clientes, es un problema para la librería. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, bueno, cuando la fecha de lanzamiento de un producto, en este caso un libro, coincide con un día festivo, se lanza temprano. La sabiduría detrás de esto probablemente es mejor llegar temprano que tarde. Y así, antes de que empiece la Semana Dorada, llegan a nuestra librería los libros de una semana. Nuestra librería tiene un tamaño decente, así que el número de libros que entran lo refleja, y durante la Semana Dorada, no se pueden hacer devoluciones, así que si no acumulamos existencias en la oficina, tendríamos que devolver las revistas y los libros que ya se están vendiendo mucho antes de la Golden Week. Así, podríamos hacer sitio en las estanterías. Si Yomiuri-senpai estuviera aquí, daría la tramitación de las devoluciones a los demás miembros del personal, pero como no estaba, tuve que tomar la iniciativa. Mantuve en mente la conversación con el gerente mientras me dirigía hacia los estantes. Cuando pasé por la caja registradora, hice contacto visual con Ayase-san, que estaba trabajando en el mismo turno que yo. Asentí levemente y me dirigí hacia los estantes para comenzar a organizarlos. Generalmente, cuando trabajo en los estantes,
Ayase-san está en la caja registradora, y cuando Ayase-san está en los estantes, yo estoy en la caja registradora, intentamos no hablar demasiado durante nuestros turnos, según nuestro acuerdo, es un acuerdo para no hablar demasiado en el trabajo y mantener un cierto nivel de profesionalismo dentro de los límites. Durante nuestro receso, un estudiante entró a la oficina al mismo tiempo que estábamos allí, por lo que Ayase-san y yo no pudimos continuar nuestra conversación en paz, así que terminamos simplemente bebiendo nuestro té sin decirnos mucho. El estudiante universitario terminó su descanso y la otra novata, una estudiante, entró justo cuando él se iba, como ellos. Al cruzarse, intercambiaron un breve «voy a regresar» y, claro, la estudiante nos hizo una leve reverencia e hizo un breve contacto visual antes de sentarse y sacar un pequeño libro de bolsillo de su bolsillo para leer. Ella estaba irradiando un aura que gritaba, «No me hables». Mirándola, pensé. En este momento, probablemente estés pensando que yo era como ella, ¿no? Ayase-san, quien estaba sentado a mi lado, murmuró con una voz que solo yo podía oír. Casi escupo mi té. Sin esperar una respuesta, Ayase-san agarró su vaso de papel y rápidamente salió de la oficina. La estudiante universitaria levantó brevemente la vista de su libro y me disparó una mirada sospechosa. ¿Qué? No hice nada. Y así, mi turno terminó. Recordé lo importante que era para nosotros Yomiuri-senpai, nuestro lubricante social. Por ejemplo, si ella estuviera aquí hoy, casualmente entablaría una conversación con los dos novatos y con nosotros. También estaría bien hablar con Ayase-san. Normalmente, cuando Ayase-san y yo estamos solos, parece que no puedo adaptarme a mantener una distancia profesional entre nosotros, lo que me asusta. Incluso si no tuviéramos la intención de actuar demasiado amigablemente el uno con el otro, si nuestros colegas nos vieran de esa manera, podríamos terminar siendo criticados o acusados de hacer algo inapropiado en el trabajo, así que nos contenemos, pero como consecuencia hemos acabado distanciándonos de los otros dos trabajadores a tiempo parcial. Es frustrante por decirlo menos. Cuando nuestros turnos terminaron, Ayase-san y yo regresamos juntos a la oficina, solo para encontrarnos a Yomiuri-senpai parada allí con un traje de entrevista, a pesar de que se suponía que tenía el día libre. Vistiendo una camisa blanca debajo de un traje azul marino y con su largo cabello negro recogido en una cola de caballo, Yomiuri-senpai se veía bastante diferente de su estilo habitual de dejar su cabello caer hasta sus hombros. Probablemente parecería condescendiente si le dijera que parecía alguien demasiado buena para su trabajo, así que me mordí la lengua para evitar el riesgo de enfadarla. Cuando entramos a la oficina, Yomiuri-senpai nos saludó con una voz juguetona. Yahoo. ¿Se han sentido solos ustedes dos sin su amada senpai? Ella estaba sonriendo de oreja a oreja, como un gato bromista. Por pura terquedad, me encontré. No quería admitir que me había sentido un poco solo. No me sentía realmente solo, pero definitivamente sentí el dolor de la falta de personal. Oh. De todos modos, ¿no se suponía que hoy tendrías el día libre? Dios mío, ¿qué es esto? ¿No soy más que una molestia ahora? ¿Es eso en lo que me he convertido? No. En lo más mínimo. Oh, qué horrible. He venido hasta aquí para apoyar el arduo trabajo de todos, y este es el agradecimiento que consigo. Si dijeras que has venido aquí para burlarte de nuestro duro trabajo, te hubiera creído. ¡Qué maldad, Junior-kun! Saab, Wimpar, Sniffle. Tiene un repertorio innecesariamente grande de rutinas de llanto falso. Como un chico de secundaria viendo a una mujer mayor llorar, el movimiento inteligente aquí era cambiar el tema. Entonces, ¿por qué estás aquí de todos modos? Bueno, me di cuenta de que pronto sería la semana dorada, así que pensé que debería ser una buena abejita trabajadora y venir a ayudar,
aunque sea en el temido turno de noche. Así que, al parecer, después de su entrevista de trabajo, Yomiuri-senpai pidió trabajar en el turno de noche porque sabía que la librería iba a estar ocupada. Sin embargo, ella todavía estaba planeando trabajar su turno regular además de eso. Ayase-san pareció darse cuenta de esto casi al mismo tiempo que yo e inmediatamente inclinó la cabeza en señal de gratitud. Muchas gracias. No es para tanto, pero adelante, puedes elogiarme tanto como quieras. Es un poco difícil elogiarla cuando ella es la que sacó el tema. ¿O era solo su manera de ocultar su vergüenza? Yo también le di las gracias de todo corazón, ya que todo lo que había dicho sobre nuestra falta de mano de obra era cierto. Terminamos antes de lo esperado y volvimos a pasar por la oficina después de ponernos la ropa normal. Yomiuri-senpai estaba relajada en una silla, con una lata de café en la mano. Estaba a punto de despedirme de ella, pero se me ocurrió algo. Senpai, es difícil buscar trabajo. Ojo, ¿estás interesado, Junior-kun? Pero los dos están planeando ir a la universidad. ¿Verdad? Ayase-san movió la cabeza y yo también asentí. Sí. Estoy planeando ir a la universidad, pero también estoy pensando en encontrar un trabajo. Después. Son un par de pequeños buscavidas, ¿eh? Cuando yo tenía vuestra edad, solo pensaba en hacer los exámenes de ingreso. Comenzó a relatar su experiencia en la búsqueda de empleo. Había solicitado trabajo en un montón de empresas, como editoriales académicas, tiendas de libros electrónicos, empresas de informática, oficinas de fabricantes, etc. Me sorprendió el número de empresas con las que se había entrevistado, pero, sinceramente, me sorprendió más saber que había solicitado trabajo en un amplio abanico de sectores a pesar de tener preferencia por unos pocos. Pensaba que eras de los que van directamente a por el trabajo que quieren. ¿De verdad? ¿Estás aplicando a tantas empresas diferentes? ¿Eso es lo que parece? Ayase-san asintió. Así es. Ah, sí. Parezco alguien que lo tiene todo pensando. No exactamente así. Ajá, entonces ¿cómo te parezco, Saki-chan? Estoy ardiendo por dentro por escuchar tu postura apasionada. Ayase-san gimió y se quedó en silencio. Entiendo por qué Ayase-san estaba luchando para poner sus pensamientos en palabras, para decirlo suavemente, la personalidad de Yomiuri. Senpai era difícil de describir. Viendo la falta de respuesta de Ayase-san, de mala gana tomé el relevo. Eres el tipo de persona que va con la corriente cuando viaja con alguien, pero cuando se trata de decidir a dónde ir, solo eliges los lugares a los que realmente quieres ir. Ayase-san asintió con la cabeza. Yo también lo veo así. Estás dispuesta a acompañar a los demás, pero también eres testaruda con lo que quieres. Oh. ¿De verdad puedes decir que me dejo llevar? Puede que sea bastante bueno fingiendo una sonrisa, pero ¿no acabas de llamarme testaruda? Bueno, sí dije eso. Pero aún así, creo que elegí mis palabras con cuidado. Vaya, qué persona más rara, ¿no crees? ¿Realmente existen personas con personalidades tan escandalosas? Tanto Ayase-san como yo nos quedamos mirando sin comprender a esa misma persona parada frente a nosotros. Yomiuri-senpai soltó un grito dramático y se agarró el pecho como si la hubieran apuñalado con una lanza. Sus ojos me hieren. Esto es guerra psicológica. Cuando empezaron a coordinar sus ataques, muestren algo de piedad, ¿quieren? Fuimos entrenados por una maestra despiadada, después de todo. Como una especie de demonio. Vale. Bueno, entiendo lo que intentan decir. Pero cuando elegí mi universidad, no era tan exigente con que coincidiera con mis perspectivas laborales. Yomiuri-senpai nos dijo que no eligió la universidad en función de la carrera que quería, sino
Porque le convenía vivir en Tokio después de mudarse del campo. Parece que viajó para cambiar de aires, intentando averiguar qué quería hacer. Por eso aún no he concretado mis opciones, aunque estoy buscando trabajo. Ayase-san y yo escuchamos la historia de Yomiuri-senpai con una mezcla de asombro y admiración. Nunca habríamos pensado que alguien se matricularía en una prestigiosa universidad femenina por una razón como esa. Así que, Junior Kunisaki-chan, probablemente deberían empezar a pensar en esas cosas. Pronto, también. De acuerdo. Entendido. Tengo la vaga idea de que aspirar a una universidad con una nota de selectividad alta me abriría más puertas en el futuro, pero ver un ejemplo real con mis propios ojos me hace darme cuenta de que debería pensar más en mis objetivos. Ah, mi estómago. Me duele. Me pregunto si recibiré pronto una oferta de alguna empresa. Yomiuri-senpai se llevaba la mano del pecho al estómago mientras se quejaba, y parecía que nuestro director, que acababa de entrar en la oficina, había oído sus divagaciones. Si tanto te preocupa, ¿por qué no trabajas aquí? Parecía que estaba bromeando, pero su tono era muy serio. Vaya, ya está otra vez bromeando, gerente. La paga será buena, ¿sabes? Probablemente. Lo tendré en cuenta, gracias. A pesar de que acababa de llegar, el gerente volvió a salir rápidamente de la oficina. Yomiuri. Senpai le despidió con un gesto de la mano y luego susurró en una voz que solo nosotros podíamos oír. Para ser sincero, no he pensado en quedarme aquí a largo plazo, es decir, no odio el trabajo ni nada de eso, pero creo que me aburriré si sigo haciendo lo mismo. Quiero nuevos estímulos, ¿entiendes? Se hacía tarde, así que con sonrisas incómodas, prometimos mantener en secreto lo que había dicho antes de salir de la oficina. Búsqueda de trabajo, Ayase-san y yo empezamos a caminar hacia casa, yo empujando la bici a su lado. La estación estaba pasando de la primavera al principio del verano, y ya casi nunca sentía frío. Al salir a la calle, las ramas de los árboles que bordeaban la carretera estaban repletas de hojas verdes y la gente con la que nos cruzábamos por la calle vestía colores brillantes. Abandonando las tonalidades oscuras y pesadas de los meses más fríos, en algunos escaparates, los maniquíes llevaban ropa veraniega de manga corta. Ayase-san miraba a través de los cristales de las tiendas por las que pasábamos para verla. La ropa expuesta, yo la seguía con la mirada y de vez en cuando hacía algún comentario. Parece que ahora hay mucha ropa de color morado claro. La banda digital, Ayase-san señaló un vestido morado claro. ¿Así se llama este color? Sí. He oído que este color también va a estar de moda pronto. Mostré cierto interés, así que Ayase-san habló de la ropa que estaba de moda, pero usaba muchos términos técnicos, y no había ninguna posibilidad de que yo los recordara todos. También me enseñó algunas combinaciones de colores de moda, pero probablemente las olvidaría mañana. Dicho esto, la palabra tendencia se utiliza para algo que es popular en la actualidad y, por tanto, no podía utilizarse para algo que aún no existía. La expresión próxima tendencia era claramente contraintuitiva. Pero aún así, la frase era de uso común en el mundo de la moda. Es casi como poder predecir el futuro. También se utiliza para los libros, ¿verdad? Sí, supongo que sí. Como el boom de las novelas románticas esponjosas o la creciente popularidad de las historias Isekai superíndice 2. Además, ¿no hay gente que dice cosas como, ¿esta va a ser la próxima gran moda? Puede que sí. Ah, ya veo. El momento de descubrir una tendencia y su pico de popularidad deben ser dos cosas distintas. Si intenta forzar una tendencia, aún existe la posibilidad de que no se ponga de moda. Entonces en realidad no se convertirá en una tendencia. Eso tiene sentido. Si lo decía una experta en moda, no había lugar a discrepar.
deduje que no se trata de predecir el futuro ni nada por el estilo, sino de hacer conjeturas, así que, si una forma de adivinación, no hay que obsesionarse con perseguir la próxima tendencia. Con esto en mente, las recomendaciones de Ayase-san podrían quedarse conmigo. Tal vez. Salimos de la calle principal y empezamos a caminar por un estrecho callejón que llevaba a nuestro piso. Las brillantes luces del centro de Shibuya se desvanecían a nuestras espaldas, era un poco difícil de ver, solo un puñado de farolas iluminaban tenuemente el camino, el ajetreo y el bullicio de la ciudad pronto se desvaneció también, y debería haber hecho más fácil hablar ahora. Pero, extrañamente ambos seguimos caminando en silencio. Estábamos lo suficientemente cerca como para sentir el calor corporal del otro, y nuestros hombros casi se tocaban. Sin palabras para llenar el silencio, el único sonido que se oía eran nuestras respiraciones. Resonando en la noche. Buscando trabajo, murmuró Ayase-san cuando divisé la entrada de nuestro edificio. Haciéndose eco de los pensamientos que tenía cuando salimos del trabajo, sus palabras estaban llenas de una vaga ansiedad por el futuro, o a la una experta en búsqueda de empleo. Bueno, una orientadora profesional, supongo, leyera mi futuro profesional como hacen las fashionistas con la ropa. Subimos en ascensor hasta nuestro piso y abrimos la puerta con un «ya estoy en casa». Conjunto, nuestros padres aún no habían llegado a casa. Aunque lo normal era que Akiko-san, que acababa de salir para su trabajo de bartender, no estuviera, mi viejo tenía las manos ocupadas con el comienzo del nuevo año fiscal, y a menudo no llegaba a casa hasta pasada la medianoche. Ayase-san y yo cenamos y fregamos los platos juntos, tras lo cual nos retiramos a nuestras respectivas habitaciones y nos bañamos por turnos. Ayase-san sugirió que no necesitábamos cambiar el agua de la bañera cada vez para ahorrar agua, y ahora, decidíamos quién se bañaba primero con Hanken Superíndice 3, se había convertido en nuestra pequeña rutina. Después de asearme, seguía estudiando o leía un libro si había terminado, era un momento de tranquilidad antes de acostarnos. En medio de esta rutina. ¿Puedo entrar? Ayase-san me llamó mientras golpeaba la puerta de mi habitación, le dije. Que sí, entró con 2 tazas humeantes. Una suave brisa procedente del aire acondicionado me trajo a la nariz la agradable fragancia de su pelo recién lavado. Giré mi silla para mirarla y Ayase-san se dirigió hacia mí, colocando las tazas sobre mi escritorio. ¿Té con leche? Sí. Pensé que sería mejor que el café antes de dormir. Gracias. Ayase-san sonrió con un «de nada». Oye, entonces. ¿Estuviste hablando con Yoshida-kun hoy, verdad? Probablemente se refería a después de la clase de literatura japonesa moderna. Si lo estuve, me preguntó si me quedaba hasta tarde despierto. Y el profesor te llamó por tu nombre varias veces, ¿verdad? Me estaba distrayendo. Entonces, empezamos a hablar de lo que hacemos antes de ir a la cama. Le enseñé el lomo del libro que estaba leyendo. Yo leo libros, mientras Yasida escucha música, así que me recomendó algunas canciones populares, para que las escuchara. Enumeré todos los títulos de las canciones y Ayase-san parecía conocerlos todos, me dijo. ¿Cuál era su favorita? Y le dije que la escucharía. Entonces le respondí con una pregunta, estabas hablando con la chica de la clase que se sienta a tu lado, ¿verdad? Se ha convertido en parte de nuestra rutina intercambiar cosas triviales entre nosotros antes de dormir. Es como si intentáramos compensar el hecho de que no podemos comportarnos como una pareja en clase o en el trabajo. Terminamos en la misma clase y éramos muy conscientes el uno del otro, pero, para ser honesta, me siento un poco sola. Ayase-san murmuró, con la cabeza agacha y los hombros caídos. Quiero hablar más contigo en clase. Quiero estar más cerca de ti. Lo siento. No se me da muy bien iniciar conversaciones. Ayase-san sacudió la cabeza,
su pelo ligeramente húmedo balanceándose constantemente. Mientras lo hacía. Para empezar, fui yo quien dijo que sería mejor así. No queremos llamar la atención actuando como una pareja demasiado abiertamente. Lo sé, pero aún así. Pero tampoco queremos reprimir más nuestros sentimientos, eso es lo que acordamos. Durante el viaje escolar, decidimos actuar con normalidad, pero por alguna razón, cuanto más intentábamos actuar normal, más inseguros nos sentíamos sobre cómo actuar el uno con el otro. La mano que sujetaba la taza de Ayase-san estaba temblando. Incapaz de soportarlo más. Me levanté de la silla y abracé su esbelto cuerpo. Ayase-san apoyó su cabeza contra mi pecho y la acarició. Pude oír su voz apagada decir, Asamura-kun. Bésame. Vale. Juntamos nuestras caras y cerramos los ojos, la taza entre nosotros dejó de temblar sin que nos diéramos cuenta. Ayase-san se separó de nuestro abrazo y dijo, buenas noches, luego regresó a su propia habitación. Solté un leve suspiro y me dejé caer en la silla, la puerta se cerró con un clic, dejando solo el zumbido del aire acondicionado en mis oídos. Mi acelerado corazón se calmó gradualmente, y el persistente aroma de Ayase-san fue arrebatado de mis fosas nasales mientras se desvanecía lentamente. ¿Realmente está bien que nos quedemos así? Me pregunto cuál debería ser la distancia perfecta entre nosotros. Volví a leer el libro que tenía sobre la mesa, pero ninguna de las palabras llegó a mi mente. Abril de 2019, lunes. Ayase-saki. La Golden Week es muy pronto, ¿eh? Cuando alguien lo mencionaba, me sorprendía el tiempo que había pasado. Parecía como si fuera el otro día cuando tomamos nuestros nuevos asientos para la primera clase del año escolar. Escuchar que solo quedaban 10 días para que terminara abril encendió un fuego en mí. ¿De verdad ha pasado tanto tiempo? El tiempo vuela, como se suele decir, y por la misma razón, estoy sorprendido por lo mucho que mi entorno ha cambiado desde que soy estudiante de tercer curso. Más sorprendente fue la situación en la que me encontré, mientras pasaba el recreo, charlando con un grupo de chicas de mi clase. Si alguien me hubiera dicho hace un año que estaría donde estoy hoy, me habría reído en su cara. Lo admito, cuando vi la lista de la clase me sentí un poco decepcionada. Ya no estoy en la misma que Maaya, por no hablar de las otras chicas con las que había empezado a charlar en la clase anterior. Hablar con Melissa, una música que conocí por casualidad durante nuestro viaje escolar a Singapur, me hizo darme cuenta de que me importaba más cómo me percibía la gente de lo que pensaba, y, pensándolo bien, tenía sentido. Mi pelo, mi ropa y mi maquillaje eran mis armas, simplemente porque me importaba cómo me veían los demás. Ahora entiendo por qué no he hecho más amigos que Maaya, tengo miedo de que mis principios sean rechazados. Estoy diciendo que necesitas encontrar un lugar donde puedas ser tan egoísta y libre como quieras, o te harás pedazos. En todo caso, he vuelto a hacerlas aquí cerrada que había sido un año antes. No me apetecía perder el tiempo en charlas ociosas, al fin y al cabo, este año había exámenes de ingreso que, después de todo, pensé que sería mejor concentrarme en estudiar y trabajar. Asamura-kun está ahora en la misma clase que yo, pero no me siento cómoda charlando con él, casualmente porque atraería miradas curiosas de mis compañeros de clase. No estoy preparada para eso todavía. Ahora mismo, solo quiero vivir una vida tranquila y sin sobresaltos. En realidad, cuando me detengo a pensar en ello, mis días han estado lejos de ser pacíficos. Desde la ceremonia de apertura. Además, mis pensamientos negativos están fuera de control. Si tuviera tiempo para prepararme mentalmente podría estar bien en esta situación, pero en el momento que traté de darle la espalda y no involucrarse, ya estaba atrapado en el círculo de chicas y sintiéndome abrumada. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, eso, al menos, era obvio. Vamos, cálmate.
Entiendo que todo el mundo esté un poco frustrado por no poder ver a sus nuevos amigos durante la Golden Week, pero todo depende de lo que tú hagas de ello. Oh. ¿Tienes algunas ideas, Rep Class? Bueno, no es que haya una ley que diga que no podemos vernos fuera del colegio, ¿verdad? ¿Por qué no vamos todos al karaoke o algo así? Hubo un coro inmediato de acuerdo alrededor del círculo de chicas. La chica que sugirió el karaoke, ¿cuál era su nombre real? Como todo el mundo llamaba a la chica con gafas, Rep Class, es difícil recordar su verdadero nombre. En cualquier caso, ella es todo lo contrario a mí en términos de habilidades sociales. De hecho, incluso podría competir con Maaya. Incluso durante un breve descanso de 10 minutos. Como se vio rápidamente rodeada por un grupo de compañeros. Así que, como me sentaba a su lado en clase, mi vía de escape estaba bloqueada. Ayase-san, ¿tienes algún plan para la Golden Week? Me preguntó Ryo Kosatou, una chica ratonil de cejas caídas. Todo el mundo la llamaba Ryo-chin u Oryou-san. No es que yo lo hubiera hecho nunca, ya que sería demasiado embarazoso. Satou-san. Maaya y yo habíamos compartido litera durante el viaje escolar, no habíamos sido particularmente cercanas durante nuestro segundo año, pero últimamente, ella parece haberse acercado a mí. Que me preguntó otra vez. Algo sobre mis planes para la Golden Week. Probablemente solo voy a estudiar para los exámenes de simulacro, respondí, solo para ser recibido con una mirada de sorpresa. ¿De verdad era tan sorprendente? Después de todo, éramos de tercer año y los exámenes de ingreso estaban a la vuelta de la esquina. Sin darme cuenta, la conversación tomó un giro extraño. Me preguntó por qué no quería hacer otras cosas aparte de estudiar y añadió ¿cómo? Hacer cosas con tu novio, por ejemplo. Así había sido durante las últimas semanas, cuando me encontré atrapada en el círculo. Con las chicas del instituto, no importaba cómo empezara la conversación, siempre caía en él. Mismo tema, el romance. Aún así, cómo se había convertido la conversación en lo que iba a hacer con mi supuesto novio. De todos modos, ¿qué quieres decir con hacer cosas que se supone que tenemos que hacer? El delegado de clase intervino. Bueno, ¿cómo tener una cita? Una cita. Ahora que lo pienso, ¿qué es una cita? Alguna vez he tenido una con Asamura. Comer juntos. Hacemos eso todo el tiempo. Ver películas. Sí, lo hicimos en Navidad. Hacer comida con él. Últimamente me ayudaba a cocinar, así que eso también estaba marcado. Ya veo. Eso es todo. Bueno, sí, pero estás diciendo que quieres hacer más que eso, Ayase-san. Sentí que mis mejillas ardían cuando mi cerebro se puso al día con mi boca y me di cuenta de lo que acababa de soltar. Acababa de parecer una experta en citas. Intenté decir, no es eso, pero el timbre de la primera hora sonó antes de que pudiera pronunciar las palabras. Nuestro profesor de literatura japonesa moderna entró y la ruidosa clase se calmó. Pero sentí un pinchazo en la nuca, como si todo el mundo me estuviera mirando. Mi cerebro paranoico me dijo que debían de estar cotilleando a mis espaldas. La he cagado. Ahora todos deben pensar que soy un bicho raro. Satou-san solo había estado hablando en general acerca de hacer cosas con chicos en general sobre Golden Week, pero mi mente había saltado inmediatamente a Samura-kun. Durante toda la clase de literatura japonesa moderna solo presté atención a medias mientras me revolcaba en el arrepentimiento por lo que había dicho. ¿Por qué tuve que decir eso? ¡Qué vergüenza! Cuando sonó el timbre, me desplomé sobre el pupitre con la cabeza entre las manos. Esto no era propio de mí. Normalmente intentaba mantener una fachada de confianza en todo momento.
Por eso me costaba hablar de cosas triviales. Como hacían los demás para navegar por las olas de la conversación tan fácilmente. Ladeé la cara, que hasta entonces había estado boca abajo, y eché un vistazo al asiento que estaba 2 filas por detrás y uno a la izquierda del mío. Me pregunto si Asamura-kun habrá visto ese embarazoso episodio. Espero que no. Pero Asamura-kun ni siquiera me miraba, en cambio, estaba charlando con otro chico de nuestra clase. No podía oír lo que decían, pero parecía que se estaban divirtiendo. No sé mucho sobre el círculo social de Asamura-kun, pero ya estaba hablando casualmente con un chico al que probablemente no conocía muy bien. Me hizo sentir patética. No ser demasiado hablador en clase había sido idea mía, y ahora ni siquiera podía hablar con la persona con la que me sentía más cercano. Pero, a pesar de que no podía hablar conmigo, se estaba divirtiendo con otra persona. Y aquí estoy, enterrando la cara en mi pupitre, fingiendo no oír los ruidos a mi alrededor. Hey, Ayase-san. Tierra a Ayase-san. Levanto un poco la cabeza para ver a la Red Class mirándome a la cara mientras pronuncia mi nombre. Quiero decir, ese pendiente. Se tocó la oreja con un dedo mientras decía eso. Oh. Sí. Me senté derecho. ¿Qué pasa? ¿Me va a decir que me quite los pendientes? Ella es la representante. Representante de la clase después de todo. Estaba pensando que es un color bonito. ¿Dónde lo compraste? ¿Por qué esa cara de sorpresa? Oh, pensé que ibas a decirme que me lo quitara. No va contra las normas del colegio, no. Supongo que sí. Las reglas de SUISEIC son sorprendentemente laxas para una escuela centrada en la excelencia académica. No sean tan llamativos, muestren algo de moderación, nos dijo el estricto profesor encargado de la orientación de los alumnos, pero en general, la escuela tiene una actitud laissez-faire. De lo contrario, hace tiempo que me habrían expulsado por teñirme el pelo y llevar pendiente. Por otro lado, si suspendías una asignatura te obligaban a repetir todo el curso. Así que algunas personas dijeron que parecía más una universidad que un instituto. Así que, ¿dónde lo conseguiste? Rebusqué en mis recuerdos. En una tienda en Center Gai Superíndice 1, creo. Oh, vaya, qué buen gusto, tu horquilla también es súper mona. La elegiste porque combina con tu pelo. Sí. De verdad no puedo decir otra cosa que Hey, ¿puedo unirme a ustedes?, preguntó la persona responsable de la desastrosa conversión anterior. Para ser justos, sé que Satou-san no tenía mala intención. Obviamente. Fui yo quien la regué con mi respuesta descuidada. Claro, adelante. Estábamos hablando de que Ayase-san tiene buen gusto. Lo sé, ¿verdad? Satou-san asintió enérgicamente, tanto que me preocupó que se le partiera la cabeza. Me halagaran o no, me alegraba que me halagaran. Los humanos son criaturas que se nutren de los cumplidos. Sip. Aunque terminamos en la misma clase solo este año, ya conocía a Ayase-san incluso antes de eso. Nuestras clases estaban una al lado de la otra en primer año. ¿No te acuerdas? Incluso intenté hablar contigo en clase de gimnasia un par de veces. Sacudí la cabeza. No me acordaba de nada. Recordándolo ahora, durante mi primer año fui muy reservada con los demás estudiantes. Habiendo dejado atrás el rigor de la secundaria superíndice 2, pensé que entrar en un instituto que fomentaba la autonomía de sus alumnos era una buena oportunidad para pulir tanto mi aspecto como mi interior. Los piercings y el tinte de pelo no iban contra las normas del instituto, y pensé que me sentaban bien. Pero, a pesar de no infringir ninguna norma, oía constantemente comentarios sarcásticos y rumores infundados de otros alumnos que me
Tachaban de chica rubia con aspecto de delincuente. Pero quizá entonces era demasiado precavida, y puede que hubiera gente que simplemente pensara que yo era simpática, como la Rep Class. Así es como me siento ahora. Satou-san me trajo recuerdos de nuestro viaje escolar. Era obligatorio llevar nuestros uniformes durante el viaje, pero éramos libres de llevar lo que quisiéramos en el hotel. Satou-san se acordaba de mis conjuntos y accesorios de entonces y empezó a enumerar todos los que le parecían bonitos. Absorta en revivir esos recuerdos, su voz era suave y alegre. ¡Ay, qué adorable eres!, dijo la Red Class mientras abrazaba a Satou-san por detrás y le alborotaba el pelo. Es realmente adorable. Aunque no soy buena con la moda y esas cosas. Vamos, eso no es verdad. ¿Verdad, Ayase-san? Bueno, supongo que sí. La apariencia y los gestos de Satou-san la hacían parecer un poco como un pequeño animal. Así que llamarla linda era decir poco. Pero, yo también quiero ser elegante como Ayase-san. La moda es cuestión de práctica. Si sales con Ayase-san, puede que te enseñe un par de cosas. Suena bien. Oye, Ayase-san, ¿estarías dispuesta a aceptar a una aprendiz? Bueno. ¿Cómo? Con la elección de la ropa y esas cosas. Si eso es todo, entonces vale. Wow, ahí van de nuevo con el abrazo. Con los dos prácticamente saltando de alegría, todo lo que pude ofrecer fue un vago asentimiento y comentarios cortos y la conversación continuó. Estar cerca de ella se sentía diferente a estar con Maaya, pero aún así me sentía a gusto. Pensaba que me había acostumbrado a mantener una conversación aunque no coincidiera con mis propios intereses, porque así era mi amistad con Maaya. Pensar en ello, tal vez ella era la que realmente estaba manteniendo la conversación en marcha por mí todo el tiempo. Quizá por eso soy pésima compañera de conversación. A pesar de sentirme un poco incómoda, me las arreglé para seguirles la corriente durante el resto del recreo. Después de clase, volví a tener trabajo. Hoy, Asamura-kun y yo estábamos trabajando el mismo turno en la librería donde estábamos. Ambos a tiempo parcial. Asamura-kun fue a casa primero y montó en su bicicleta a la estación, mientras que yo fui directamente desde la escuela. Cuando llegué, el encargado de la tienda me dijo que Yomiuri-san no podría trabajar todos sus turnos esta semana porque estaba buscando trabajo. Por su tono, me dio la impresión de que lo trataba como un problema serio, pero no lo entendí. Quiero decir, Yomiuri-san era muy capaz en su trabajo, pero el número de clientes parecía haberse estabilizado un poco desde el comienzo del nuevo año fiscal. La respuesta a este misterio se desveló cuando un cliente preguntó por la fecha de lanzamiento de un nuevo libro y lo consulté. Las fechas de salida de las revistas y los nuevos libros eran diferentes de lo habitual. Había más de lo habitual y se concentraban justo antes del final de mes. Y, encima, no habría entregas desde finales de abril hasta principios de mayo. Ah, es por la Golden Week, murmuré en voz baja, y un experimentado asintió con la cabeza. Comparado con el fin de año o el Obon Superíndice 3, no está tan mal, me explicó. Así que tenemos que hacer sitio en las estanterías antes de que acabe esta semana, ¿no? Así es. Ayase-san. Parece que te has acostumbrado a este trabajo. Buen trabajo. Gracias. Más elogios. Me pregunto si habrá habido algo especial hoy que explique por qué recibo tantos. Bueno, entonces, tenemos que hacer las devoluciones con cuidado. Si Yomiuri-san estuviera aquí, los limpiaría en un santiamén porque es una profesional en estas cosas. A diferencia de las bibliotecas, donde el objetivo era conservar los libros, las librerías que almacenaban novedades trataban los libros que permanecían demasiado tiempo en las estanterías como un inventario defectuoso que ocupaba un valioso espacio en las estanterías.
Pero no es que todos los libros que salían a la venta se vendieran al instante. Como dijo Samura-kun, hay clientes felices que, tras buscar y buscar, por fin encuentran el libro que buscaban y se convierten en clientes habituales. Aunque, también dijo, no había muchos de esos, por eso era importante que los empleados tuvieran la capacidad de determinar qué libros devolver y cuáles mantener en los estantes. Samura-kun se hizo cargo de la caja y yo me dirigí a las estanterías. Caminé y comprobé el nivel de existencias de los libros apilados y a la espera de ser movidos a los estantes. Comprobé el espacio disponible y los reponí si era necesario. Si había libros y si encontraba un cliente dando vueltas buscando algo, le preguntaba si necesitaba ayuda. Aún no estoy acostumbrada a acercarme a los clientes. Quizás sea porque yo misma no quiero que se acerquen a mí en las tiendas, pero no puedo evitar la sensación de que soy una intrusa. Aún así, si es por trabajo, abro la boca y me muevo. Mi verdadera debilidad es la conversación sin rumbo. Aunque, últimamente, he empezado a pensar que ser bueno en conversaciones triviales era vital para tener buenas relaciones con la gente, tanto en clase como en el trabajo. Pateando el suelo pulido y brillante, camino entre las estanterías. Sin darme cuenta, mi mirada se desvió hacia los libros de conocimientos empresariales, tal vez porque me rondaba por la cabeza. Parecía haber muchos libros con títulos como Cómo hablar eficazmente con su jefe y Métodos de comunicación con la nueva generación de subordinados. Puede que mucha gente tuviera problemas con la comunicación en el lugar de trabajo. Por ejemplo, tampoco he hablado mucho con los 2 nuevos estudiantes universitarios a tiempo parcial. Me preocupa estar haciéndoles sentir incómodos. Aunque esta librería fue mi primer trabajo, sé que soy una persona que no quiere que la subestimen ni la menosprecien. Así que si tuviera un jefe que abusara de su poder, ¿sería capaz de lidiar con ello? Creo que no, incluso existe la posibilidad de que enloquezca y dimita en el acto. Lo que me hace seguir adelante es que Samura-kun, alguien cercano a mí en quien puedo apoyarme, también trabaja aquí. Y Yomiuri-san, por supuesto, que siempre me ha ayudado. Si este fuera un trabajo en el que no conociera a nadie. El hecho es que no me gustaría comunicarme con gente grosera. Pero si alguien se encogiera de hombros y dijera que es parte del trabajo, no sabría qué responder. Eso es trabajo para ti, ¿eh? Cuando llegó el final de mi turno, me volví a poner la ropa normal y me dirigí a la oficina con Samura-kun. Nos detuvimos para despedirnos de todos, pero encontramos a Yomiuri-san, que se suponía que no estaba trabajando, sentada allí. La conversación giró en torno a la búsqueda de trabajo y me dijo que empezara a pensar en mi futuro cuanto antes. Me encontré inconscientemente pensando en qué tipo de trabajo quería mientras Samura-kan y yo caminábamos a casa. La verdad es que aún no tengo nada concreto en mente. La librería me enseñó a trabajar bien con los demás, pero creo que un trabajo que valorara la independencia se adaptaría mejor a mi personalidad. Suponiendo que fuera como Yomiuri-san y empezara a buscar trabajo en mi 3er año de universidad, eso significaría que tendría que decidirme por algo en los próximos 3 años. Debía pensar que solo tenía 3 años, o que aún tenía 3 años para decidirme. De momento, opté por lo segundo. De todos modos, mis pensamientos al respecto no eran más que especulaciones, sin ninguna emoción genuina detrás. En realidad, no podía imaginarme la persona que sería dentro de 3 años. Para empezar, hasta el año pasado, me había guiado por el individualismo. El hábito o principio de ser independiente y autosuficiente, así se define el individualismo si se busca en un diccionario. Para mí, lo interpreté como la valoración de mis propios pensamientos y mi independencia. Tengo mis propios valores y normas que proteger. Los decidí yo misma. Obviamente, ser demasiado egocéntrica tampoco es bueno.
Pero no quiero dejarme influir por los demás, eso es lo que siempre he creído. Aún así, me he pasado todo el día extremadamente consciente de la presencia de Asamura Kan, sin poder hablar con él. Me hacía sentir realmente sola. Solo intercambiamos miradas en clase y en el trabajo. Quiero oír su voz. Quiero sentir su calor. Si no, siento que el suelo bajo mí se desmoronará. ¿Son estos realmente los sentimientos de un individualista? Cuando vi las luces de mi edificio, me invadió el alivio. Supongo que así se siente un vagabundo cuando encuentra un hogar al que volver. Por otra parte, tenía la intención de mudarme de casa de mi madre y empezar a vivir por mi cuenta cuando entrara en la universidad. Buscando trabajo, murmuré al ver la entrada, y mis palabras se las llevó la brisa de finales de primavera. Abrí la puerta principal de nuestro piso. La casa estaba tranquila porque mi madre y mi padrastro no estaban. Desde abril, las posibilidades de que los 4 comiéramos juntos habían disminuido drásticamente, excepto los fines de semana. Tan ocupado está el padrastro. Espero que no se ponga enfermo por exceso de trabajo. Asamura-kun y yo preparamos juntos la cena y comemos uno frente al otro. Como las mañanas eran agitadas, este era el único momento en que Asamura y yo podíamos charlar relajadamente. Intentamos compensar el no poder hablar durante el día, pero por alguna razón, a veces era difícil encontrar las palabras. ¿Qué tal la sopa de miso de hoy? Es complicado responder, como sabía, pero Asamura-kun me dio su sincera opinión. Las setas Nameko y el miso Akadashi combinan bien. Está delicioso. Me alegra oír eso. ¿Has comprado el miso? Asentí con la cabeza. Aunque suelo usar miso come, que es el más fácil de conseguir en la región de Kanto, decidimos cambiar el tipo de miso específicamente para este plato, ya que es común usar Akadashi con setas Nameko. ¿Cuál es la diferencia cuando vuelves a añadir miso Akadashi? Bueno, el miso mame se hace añadiendo koji de judías a la soja. El miso Akadashi se hace añadiendo miso koum y dashi al miso mame. Ah, ya veo. Además, el miso muji se hace con koushi de cebada. Koum, mame y muji son los 3 tipos principales de miso creo. La cuna del miso Akadashi es la región de Tokai, pero hoy en día es fácil conseguirlo también en Kanto. Puedes comprarlo en el supermercado y si te apuras, siempre puedes adquirirlo por internet. La compra en línea ofrece una gran variedad de miso de todo Japón, aunque yo no lo usaría para eso. Estoy segura de que si me pongo a ello de verdad, acabaré organizando un festival nacional de sopa de miso. Creo que Asamura-kun estaría encantado. Debo añadir que los otros ingredientes de hoy eran tofu y setas Nameko. El tofu estaba cortado en dados pequeños. Si hubiera tenido mitsuba, me hubiera gustado añadir también algunos trozos finamente picados, pero por desgracia, hoy no teníamos. Nameko tiene una textura agradable y es bastante fácil de comer, ¿no crees? A mí sí. Tiene un agradable chasquido cuando lo muerdes, y se traga fácilmente. Si no tienes cuidado, puedes tragártelo sin masticar. También va bien con arroz. Hablando de eso, el otro día encontré en internet una receta de arroz mixto de setas Nameko. Tal vez otro día. Charlamos animadamente sobre los ingredientes del arroz mixto durante un rato. Es agradable tener este tipo de conversaciones, pero simplemente quiero más. Gracias por la comida. Estaba deliciosa. Cuando levanté la vista, Asamura-kun tenía las manos juntas, inclinando la cabeza hacia mí. Me apresuré a responder, de nada, ya que ambos cocinamos la cena, yo haría lo mismo. Después de terminar de comer. Pero no es eso, parece que me he perdido algo importante. Terminamos de comer y nos aseamos juntos. Cada uno se fue a su habitación a estudiar un rato antes de tomar un baño.
Mientras nos sumergíamos en el agua caliente, recordé nuestra conversación durante la cena, así como otros temas de los últimos días. Tengo muchas ganas de hablar con Asamura-kun. Ese sentimiento es definitivamente fuerte. Pero, cuando pienso en la caminata a casa desde el trabajo, como solemos hacer, no. Recuerdo que habláramos mucho. Era consciente de la gente que nos rodeaba cuando caminábamos por la calle principal, pero en cuanto al callejón que lleva a nuestro piso, pensé que hablaríamos más, pero la conversación se fue apagando. Tal vez es porque estaba preocupada con pensamientos sobre la búsqueda de empleo. Después de escuchar lo que Yomiuri-san tenía que decir. No, no es eso. Si fuera así, habría sido un buen tema para hablar, no. Durante la cena, había tiempo de sobra para hablar de otras cosas, ya que mamá estaba en su trabajo de bartender y mi padrastro últimamente llegaba tarde a casa. Quiero hablar con él un poco más. Murmuré mientras me remojaba en la bañera, y luego esparcí las palabras con un chapoteo. A veces me frustraba mi falta de habilidades para la conversación. Es como si mi Rolodex de conversación solo estuviera lleno de trivialidades. Tras salir de la bañera y vestirme, me puse una bata para abrigarme y me dirigí a la cocina. Herví agua, calenté un poco de leche e hice té con leche. Para 2. Sosteniendo torpemente las 2 tazas en una mano, llamé a la puerta de Asamura-kun con mi mano libre. Cuando me dijo que podía entrar, abrí la puerta y me acerqué a Asamura-kun, que estaba sentado en su sillón giratorio, colocando cuidadosamente las tazas humeantes sobre su escritorio. Oye, entonces, hoy has estado hablando con Yoshida-kun, ¿verdad? Fue solo después de decirlo en voz alta que me di cuenta de que quería tener este tipo de conversación. Quiero saber más sobre el día a día de Asamura-kun. Quiero que me cuente lo que ha hecho hoy y quiero que escuche sobre mi día. Quiero conocerle, y quiero que él me conozca a mí. Nunca me he considerado una persona muy habladora, o en todo caso, yo no era el tipo de hablar de mí misma y no me interesaba mucho saber de los demás. Si me gusta ese tipo de cosas, quizás sería capaz de entender un poco mejor los sentimientos de los personajes de las novelas un poco mejor. Sin embargo, una vez que nos ponemos en marcha, es difícil dejar de hablar cuando es con Asamura-kun. Es como si me volviera más habladora de forma natural. El problema es que no fue fácil llegar a ese punto. Es diferente del año pasado. Me vuelvo tan habladora cuando Asamura-kun está cerca. ¿Realmente soy así ahora? Ni siquiera sé si a él le gustaba tener conversaciones triviales como esta. Quiero decir, es solo una pequeña charla, no. Estoy actuando demasiado necesitada con el chico que tengo. ¿Más cerca? Pero pensar en algo y ponerlo en práctica eran 2 cosas distintas, y no pude evitarlo. Quiero hablar más contigo en clase. Quiero estar más cerca de ti. No pude evitar que las palabras brotaran de mí. Fui yo quien decidió no hablar mucho en clase porque no quería que la gente se entrometiera en nuestra relación. Soy tan egoísta. Asamura-kun me había dicho que actuara con normalidad y que no me obligara a ocultar cosas, pero no puedo entender lo que es un estado normal. Salgo a relucir como siempre, preocupada por lo que los demás piensen de mí, y acabo reprimiéndome en público. Pero cuando estamos solos, me vuelvo muy pegajosa. Incluso acabé suplicando un beso y me sentí tan avergonzada que podría haberme muerto. A eso me refería con ser demasiado pegajosa. Me apresuré a volver a mi habitación, refugiándome en mi futón. Cuando me recorrí los labios con el dedo, resurgió el regusto del beso y mis mejillas se encendieron. Al recordar el calor de su cuerpo mientras me abrazaba, me retorcí y me agité bajo mi futón. Cuanto más hablamos, más ansío su calor y su abrazo, y cuanto más nos besamos, más lo deseo. Sigo sintiendo que no es suficiente. Al mismo tiempo, una alarma se encendía en el fondo de mi mente.
Sentía como si esto que he estado protegiendo todo este tiempo, hallases aquí, estuviera a punto de romperse. Me acurruqué en mi futón. En la habitación oscura, forcé la vista para ver más allá del muro. Invisible. Pero no importaba cuánto lo intentara, el vago concepto de cuál era la distancia correcta entre hallases aquí y Asamura Yuta se me escapaba. Fin de esta parte. Gracias por escuchar en Audionovelas 83. Nos vemos hasta la próxima. Si lo escuchas en otro lado fue robado.